A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos entonces. Y le voy a invitar que venga conmigo y que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Dice aquí: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo quiero en estos momentos invitarle a que ponga atención en la imagen que está a mi lado. Esa es una imagen del Cristo en la cruz y colgado en lo alto. Es decir, podemos tener la visión de esa crucifixión desde las alturas, como para poder apreciarlo colgado en lo alto. Y podemos ver también ahí la serpiente en el desierto, de que habla este mismo capítulo 3 de Juan. Déjeme decirle que muchas veces podemos leer la Biblia y podemos leer ciertos pasajes de la misma y no entender, pues este versículo, el verso 14 como el 15 aún, tienen, déjeme decirle, un significado maravilloso, y nos va a ayudar lo que podemos ver ahí a entender mejor la palabra de Dios. Y una vez más le digo, tengo la plena seguridad que si hay alguien que está poniendo atención y abre su corazón y crea la palabra de Dios y crea lo que le estoy diciendo, puede tener una experiencia gloriosa con el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra. Y con solamente que haya una persona la cual reciba la palabra de Dios con sencillez, con humildad, esta persona puede recibir un milagro. Espero que después de meditar en la palabra de Dios, haya hombres y mujeres que me llamen y me digan: hermano Rodríguez, usted tenía toda la razón, porque durante el tiempo que usted estuvo dándonos el mensaje, yo tuve una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Así es que una vez más le digo, prepárese, porque estamos comenzando a ser dirigidos por el Señor para tener experiencias profundas, gloriosas, con el poder de Dios. Recuerde el tema en este día. El tema en este día le he titulado Una mirada a Jesús en lo alto. Pon atención a lo que te estoy diciendo. Si tan solamente con los ojos de la fe puedes darle una miradita a Jesús en lo alto, puedes tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios.
ya te voy a ir explicando poco a poco cómo puedes tú dar esa miradita a nuestro Señor, a nuestro gran Señor en lo alto. Una vez más, quiero que pongas atención a esa imagen que aparece a mi lado, la cual está mostrando la crucifixión vista de las alturas, como para poder apreciar mejor al Señor en lo alto. Ahora voy a leer una vez más la palabra de Dios. Y recuerda, entre tanto que te esté hablando de esta porción de la Escritura, y entre tanto que tú la estés leyendo conmigo, y entre tanto que estés escuchando las palabras que te digo, vas a tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Para empezar, la palabra de Dios, la Biblia, es viva y eficaz. Así dice la Sagrada Escritura. Y Jesús el Cristo, escúchame bien, y Cristo Jesús dijo: la palabra que yo les he hablado es espíritu y es vida. Por lo tanto, la palabra que estás leyendo de la Biblia es espíritu, es vida. Y lo que yo te esté diciendo que tenga relación con la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso debe suceder algo sobrenatural en tu vida y en mi vida. Y el Señor ha puesto en mi corazón que busque exponerte la palabra de esta manera, porque a Dios le interesa que tú y yo podamos extraer la savia, podamos extraer la sustancia de lo que es realmente la palabra de Dios. Así es que leo una vez más esta escritura que dice así, en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, y esta es una declaración de nuestro Señor Jesús el Cristo a un hombre en esta tierra. Ese hombre se llamó Nicodemo. Y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo quisiera en estos momentos llamar un poco tu atención. Esto que acabamos de leer sucedió hace alrededor de 2000 años. Sucedió en esta tierra. Y esta tierra, desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y dieron lugar a Satanás que entrara en sus vidas, desde ese momento en adelante, Satanás tomó control de la vida del hombre, de manera que habían pasado alrededor de 4000 años desde la creación del hombre hasta cuando Cristo aparece. Y ahí podemos darnos cuenta que durante ese espacio de alrededor de 4000 años, el hombre quedó desconectado de la gracia, del poder y de la gloria de Dios. El hombre quedó completamente separado de esa comunión íntima con Dios, porque el pecado hizo separación entre el hombre y su Creador. Te digo esto para que te des una idea la tremenda situación en que se encontraba el hombre. El hombre estaba separado de Dios, alejado de Dios,
todos sus sentimientos, sus emociones lo llevaban solamente a hacer el mal. Entre más pasaba el tiempo, más el hombre se iba alejando de su Creador. Por eso es que aquí, cuando el Señor Jesús tiene aquella plática con un líder religioso de Israel llamado Nicodemo, podemos descubrir la gran bendición que estaba a punto de manifestarse para la humanidad. Por eso es que aquí dice el Señor Jesús: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Una vez más te recuerdo el tema de este mensaje: una mirada a Jesús en lo alto. Es necesario que con los ojos del Espíritu, con los ojos espirituales, con los ojos del alma, desde allá de adentro, tú puedas mirar a Jesús en el sacrificio, y que esa mirada al Señor en el sacrificio te pueda traer por la fe una experiencia gloriosa. Déjame decirte, si yo no hubiera visto esto antes, estaría dudando o estaría exagerando. Sin embargo, he visto la mano de Dios obrar en miles y miles y miles de personas. Así es que tengo la plena seguridad de que Dios ya está obrando en alguien de la teleaudiencia en estos momentos, como en aquellas personas que me están sintonizando a través de la radio, o personas que solamente me están escuchando a través de TuneIn. Pero algo está sucediendo ya. Yo quisiera en estos momentos que te grabaras estas palabras: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Una vez más, de parte de Dios, estaba establecido que Jesús el Cristo fuera levantado, para que todo aquel que posara su mirada en Jesús el Cristo, una mirada de fe, una mirada donde se apropie esa persona de ese sacrificio, porque el sacrificio que Cristo Jesús llevó a cabo es el sacrificio que recibe Dios para que se pague la deuda que había por causa del pecado. De manera que cuando nosotros tenemos esa visión de Jesús en lo alto, entonces nosotros tenemos acceso a la gloria de Dios, y la gloria de Dios se derrama sobre nosotros. Por eso es que suceden los milagros. Quiero que ponga atención en esto. Hablar del Señor siendo levantado en alto, cualquiera lo puede leer y puede pasar por alto la realidad de esta escritura, la profundidad de esta escritura. Yo te aseguro que hay miles y miles y miles de mensajes relacionados con el sacrificio de Cristo. Pero no sucede lo que tendría que suceder.
y no sucede lo que debería suceder, porque debemos hacerle conciencia al que nos escucha de la realidad de este mensaje. Entonces, cuando nosotros vemos al Señor en lo alto, porque dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que hay que darle una mirada a plenitud al Señor en su agonía, al Señor cuando llega a lo máximo de su sufrimiento, al Señor cuando está a punto de agonizar, con todos los desvelos acumulados, con todas las emociones acumuladas, con todos los golpes acumulados, con tantas cosas que pasó, y verlo ahí levantado. Por eso yo quiero decirle esta frase: el Hijo de Dios levantado, es una frase muy profunda, es una frase muy fuerte, porque hay que mirarlo levantado en el momento de su agonía. Y déjame decirte, no son los ojos físicos los que han de ver a Jesús ahí en la cruz, pero es el alma, los ojos del alma, la visión espiritual, la que se tiene que conectar con esa visión de Jesús en agonía. Yo creo que Dios va a estar empezando a hacer algo desde este día, y apenas nos vamos a comenzar a adentrar en lo que es esto que viene siendo como un tesoro incalculable. Por ejemplo, que una persona pobre, como estamos pobres usted y yo, por causa de las enfermedades, como estamos pobres usted y yo, por causa de los problemas emocionales, por causa de los problemas psicológicos, de manera que así como un pobre que se encontrara un gran tesoro, de esas veces que ves en una película un tesoro tan grande que la persona se ve pequeña en medio de aquel gran tesoro, y que camina por todos lados, y por todos lados hay tesoro. Esto es para darte una idea. ¿Qué pasará cuando tú y yo, ávidos de consuelo, fíjate bien, necesitados de ser sanos, necesitados de tener paz en el alma, porque hay mucha confusión, necesitados de ánimo que venga directamente de parte de Dios? ¿Cómo reaccionaríamos siendo aquel hombre pobre que de pronto se ve en medio de aquel gran tesoro? Hermano, hermana, amigo, amiga que me estás mirando en estos momentos, o que solamente me estás escuchando, algo, no te digo algo va a suceder con este mensaje. Algo está sucediendo ya desde el momento que tú te dispusiste a mirar este canal, o desde el momento que te dispusiste a escuchar el mensaje. La palabra de Dios, ya te lo dije, es viva, es eficaz. Dice la Biblia que la palabra de Dios tiene la capacidad de entrar a lo profundo de tu ser, hasta hacer diferencia entre lo que es el alma y el espíritu.
Así es que prepárate para recibir algo especial de parte de Dios. Como la Biblia, ahí en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, habla acerca de la serpiente del desierto. Yo te voy a invitar a que leas conmigo la palabra de Dios para que puedas entender mejor este tema y para que termines recibiendo una bendición especial. Dice así la palabra de Dios. En el libro de Números, allá al principio de la Biblia, en el capítulo 21, versículos 6 al 9, ahí hace referencia acerca de esta serpiente de que habló el Señor Jesús. Y es la serpiente de bronce. Ya vas a darte cuenta de lo que esto significa. Pero ahí hay una escritura en Números capítulo 21, versículos 6 al 9, que tienen que ver con lo que dijo el Señor en Juan capítulo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido por ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahí tenemos nosotros lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a la serpiente de que habló nuestro Señor Jesús, el Cristo. Nuestro Señor estaba haciendo referencia a aquella serpiente de bronce que Dios le había dicho a Moisés que la hiciera, que la pusiera en un asta, en un palo alto como una bandera, y la levantara. ¿Por qué razón? Porque lo que acabamos de leer nos enseña que el pueblo de Israel había pecado delante de Dios. Y por causa del pecado, Dios les envió serpientes ardientes, dice. No quiere decir serpientes ardiendo, sino serpientes que cuando mordían se sentía como fuego, como lumbre. Yo no he tenido esa mala experiencia que me muerda una serpiente, pero sí he tenido la experiencia que me pique un alacrán. Y el veneno del alacrán se siente como fuego, se siente muy mal. Ahora imagínate que Dios, por causa del pecado del pueblo de Israel, permitió que salieran serpientes de las más venenosas y empezaran a morder a cada persona del pueblo, al grado que dice la palabra de Dios que muchos estaban muriendo. Entonces el pueblo, al ver aquello que estaba sucediendo, se humillaron y fueron a Moisés y le dijeron: Moisés, ruega a Dios que nos quite estas serpientes. Es cuando Dios les dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y levántala en un asta, en un palo alto, y que toda persona que sea mordida por las serpientes mire hacia aquella serpiente y pueda ser sano.
por ahí andan algunos predicando mentiras en estos días. Y andan diciendo que el Señor Jesús habló que Él iba a ser como la serpiente y que por un momento, que por un tiempo, cuando el Señor iba a agonizar en la cruz, se iba a convertir en la serpiente. Como diciendo, siendo Dios, se va a convertir en Satanás. Tenga cuidado con eso. Esa es una mentira. Porque ahí no está diciendo el Señor Jesús, yo me voy a convertir en serpiente. Sino que allá en el Antiguo Testamento, Dios preveyendo ya que un día vendría a redimir al mundo en Cristo Jesús y que iba a ser colgado en la cruz para derramar su sangre ahí en favor de la humanidad, le dice a la gente, ¿verdad?, allá en aquel tiempo, que pongan su mirada en aquella serpiente de bronce. Por supuesto, Dios tenía un plan, pero era solamente como un símbolo, como un ejemplo de cómo el Señor Jesús sería levantado en la cruz. De ninguna manera que Él se convertiría en serpiente, sino que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma manera, de la misma forma, que así el Señor sería levantado. Y dice, para que todo aquel que en Él cree, en otras palabras, ahí está hablando de la fe. Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, para que aquel que pueda echarle una miradita del alma al Señor en lo alto, entonces pueda ser sano, entonces pueda ser salvo, entonces pueda ser libre. ¿De qué? De cualquier cosa que te esté pasando, de cualquier cosa que te esté sucediendo. Por eso te digo una vez más, si pones atención a lo que estás leyendo, si pones atención a lo que estás escuchando, te aseguro que aquello que tú estabas sufriendo puede desaparecer, que aquello que estabas padeciendo puede ser quitado de ti, que aquello que tanto te estaba causando temor puede ausentarte. Algo puede terminar sucediendo en tu vida si pones atención a la palabra de Dios que estás leyendo y a las palabras que te estoy hablando. Y yo voy a recibir testimonios de personas que tuvieron una experiencia con el poder de Dios. Va a haber personas que sin pensarlo y sin haberlo planeado, en un momento van a estar comenzando a sentir que se mueven ciertas partes de su cuerpo. Van a empezar a sentir que su cuerpo comienza a estremecerse. Y van a tratar de detenerse, pero no van a poder, porque es el poder de Dios. Va a haber personas que, como te digo, van a comenzar a sentir un escalofrío en todo su cuerpo. Y posiblemente tú me digas, ¿y por qué está diciendo eso? ¿Nos está sugestionando? No, yo estoy teniendo esa experiencia en el momento que te hablo. Yo sé lo que hace el poder de Dios. Así es que va a haber personas que van a estar sintiendo algo especial. Puede ser que haya personas que de pronto sientan como que el mundo les da vuelta y caen al piso. Eso para mí es lo más común cuando se predica la palabra de Dios y sobre todo cuando se habla del sacrificio de Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros creemos a lo que se está hablando, y el creer, la fe, es algo de allá de adentro. Cuando nosotros echamos una mirada con los ojos de la fe
al Jesús crucificado, agonizante, entonces puede suceder algo especial. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Y Jehová, esto es Números capítulo 21, versículos 6 al 9. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes por causa de el pecado, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Note verso 8 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es algo muy precioso. En otras palabras, cuando el Señor está anunciándose que va a ir a morir a la cruz del Calvario, para poder darles una enseñanza más clara, para que le puedan entender mejor, el Señor le cita a un judío, a un líder judío, lo que sucedió allá cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Les cita un pasaje de la Escritura de lo que sucedió allá en el desierto, para que ellos puedan entender lo que Él va a estar haciendo por medio de su sacrificio. En otras palabras, Dios, allá cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, dio una pista de que un día vendría en Jesús a redimirnos de nuestros pecados y a que pudiéramos tener esa relación íntima con Él. Por eso es muy importante que leamos la palabra de Dios con revelación. Es una lástima que los cristianos que habemos en estos días no tengamos esta revelación de la palabra de Dios, porque hay multitudes que no tienen esta revelación. Pero ¿cuál revelación, hermano Rodríguez? ¿O cuál revelación, pastor? Esta revelación de que cuando hay una mirada de fe del alma hacia el Jesús que es levantado en el sacrificio, cosas grandes suceden. Acuérdate, ahí es donde existe la relación de lo divino a lo humano. Ahí es donde se adentra en nosotros la gloria de Dios y donde nosotros nos adentramos en la gloria de Dios. Por eso es tan importante que usted, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, pueda tener la revelación de lo que dice el Señor Jesús aquí en esta escritura. Lamentablemente, oiga bien, es una de las escrituras más conocidas por el cristianismo, pero menos, fíjese bien, entendidas, menos reveladas, porque si tuviéramos esa gloriosa revelación, como te digo, sucederían cosas grandes y maravillosas. Y una vez más, tengo la plena seguridad que alguien está experimentando algo raro para su persona, porque aquello es de origen divino. Está sintiendo algo que no es común, que no es normal, porque estamos hablando de lo sobrenatural, porque estamos hablando que por darle una miradita con los ojos de la fe a Jesús
en su agonía, entonces nosotros podemos tener la salvación, porque eso es lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Cada vez que alguien sienta la mordedura de una serpiente ardiente, que simplemente vea a la serpiente de metal que está ahí y se va a sanar. Lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. El veneno del pecado, el veneno que nos inyectó la serpiente Satanás, es tan ardiente, es tan terrible, que nos está matando constantemente. Pero si tenemos el efecto de esa mordedura de la serpiente, porque toda enfermedad es el fruto del pecado. Todo problema, cualquiera que sea, es el producto del pecado. De manera que si nosotros, sintiendo aquel veneno ardiente del pecado, damos una miradita a Jesús allá en su agonía, inmediatamente sientes aquella frescura de la presencia de Dios. Porque no hay otra cosa cuando se tiene esa miradita del alma para con el Señor Jesús en su agonía, no hay otra cosa que la entrada de la gloria de Dios en tu vida. Y cuando la gloria de Dios hace entrada en tu vida, es cuando los males desaparecen, cuando los males salen, cuando esa tribulación que tienes se convierte en paz, cuando esa inseguridad se convierte en tranquilidad. Hermano, hermana, digo hermano, hermana, porque lamentablemente hay miles y miles de cristianos que no están experimentando la realidad de la palabra. Debemos experimentar la realidad de la palabra. Debemos sacarle todo el extracto, debemos sacarle toda la esencia, toda la sustancia a la palabra de Dios. ¿Cómo se sentirá Dios cuando Él nos da su palabra con propósitos grandes y maravillosos y nosotros no estamos extrayendo la esencia, lo puro de la palabra de Dios? Por eso te digo, pongamos mucho cuidado aquí, pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 6, Números 21, 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que morían, y murió mucho pueblo. Dios envía esas serpientes venenosas para que sientan ese veneno en su sangre y para que sientan la necesidad de ser salvos. Y ahí estaba la serpiente, un símbolo, fíjate bien, de lo que sucedería cuando Cristo fuera levantado en alto, que todo aquel que sintiera ese fuego del pecado en su ser, diera una miradita a Jesús en el sacrificio y fuera sanado. Esto es muy importante. Esta frase: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Te voy a dar una idea. ¿Qué tanta era la necesidad del hombre? Fíjate bien. ¿Qué tanta era la necesidad que tenía el hombre en su alma, que tuvo que morir el único hombre perfecto? Que el mismo Dios tuvo que asumir una naturaleza humana y llevarla al sacrificio para que nosotros pudiéramos tener esa relación íntima con Él nuevamente. Entonces,
echar una mirada al Señor cuando es levantado es echar una mirada en aquel ser humano que, de acuerdo a la misma Biblia, dice que estaba tan desfigurado, estaba tan deshecho, tan golpeado, tan inflamado, las partes de su rostro tan abiertas. Las horas habían pasado, muchos golpes se habían acumulado, ninguna atención para aquel hombre, de manera que ya cuando estaba agonizando, aparte de todos los golpes y de todas las cosas que sufrió, aquella, ¿qué le puedo decir? Aquella sensación de no poder hacer nada. Eso es algo muy tremendo, porque hay un momento cuando el ser humano siente que está en grave peligro y puede tratar de huir, pero nuestro Señor, sintiendo aquel terrible castigo, sin embargo, en ningún momento buscó huir. Todo eso se acumuló dentro de él, porque había que detenerse, había que esperar lo que viniera. Aparte de eso, el Señor, dice la Biblia, estaba recibiendo el castigo que merecía, fíjese bien, que merecían cada uno de los pecadores, porque haz de cuenta que se estaba acumulando una lista de todas tus faltas y las mías y las de toda la humanidad, y se había acumulado aquello ahí, lo que nosotros teníamos que sufrir. Pero cuando el Señor va al sacrificio, ahí es donde el castigo que nosotros merecíamos viene sobre él. Entonces cualquiera diría, pues, ¿por qué sufre tanto Jesús? Si había otros dos que eran ladrones, uno a su lado izquierdo, otro a su lado derecho, y ambos murieron. ¿Por qué no había de morir él también tranquilo? Pero acuérdate, aquellos ladrones estaban muriendo por lo que ellos habían hecho. Uno de ellos dijo eso: nosotros estamos muriendo y estamos pagando por lo que hicimos. Pero dijo, ¿y este qué mal ha hecho? En otras palabras, el Señor Jesús, que no había cometido ningún pecado, estaba recibiendo el castigo de todos los pecadores, y estaba recibiendo el castigo de todos nosotros en su misma persona. Por eso, cuando nosotros vemos ahí que dice la palabra de Dios, que el mismo Cristo dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como diciendo el Señor, dame una miradita ahora que estoy siendo levantado. Dame una miradita en mi agonía, porque estoy recibiendo el castigo que merecían tus culpas. Y si el Señor está recibiendo el castigo ahí donde está agonizando, entonces, si tú entiendes esto y el Señor te lo revela, el Señor estaba llevando tu enfermedad, la estaba sacando de en medio, te estaba librando de la enfermedad. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque estaba, oye bien, estaba recibiendo el castigo que merecía esa enfermedad que tú tienes. Eso, cualquiera diría, es un castigo de Dios.
A veces nosotros mismos lo decimos: Dios mío, ¿por qué me estás castigando tanto? Señor, ¿qué hice para merecer este castigo? Ese no es castigo para ti. Tú no deberías estar sufriendo aquello. ¿Y qué hago, hermano Rodríguez? Levanta tu mirada del alma a la agonía del Cristo de la gloria. Echa una mirada a Jesús agonizando y ahí vas a recibir la justificación de Cristo. Fíjate bien. Y se va a hacer una realidad que Él llevó tus enfermedades, que Él sufrió tus dolencias, que Él llevó el castigo de tus pecados. Esto es algo glorioso. Yo sé que hay personas que están teniendo ya una experiencia con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque están siendo guiados por Dios a dar una mirada al Jesús agonizante. Y recuerda, aquí está un misterio que tiene que ser revelado para los que creen, para los sencillos, porque hay gente sencilla. Cristo mismo dijo, escúchame bien, Cristo mismo dijo que aquellos que fueran sencillos de corazón tendrían experiencias gloriosas con el poder de Dios. Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esa frase? Bienaventurados los pobres de espíritu. Quiere decir, bienaventurados los que pongan toda su confianza en Dios. Bienaventurados los que dependan 100% de Dios. Bienaventurados los que confíen en el Señor, los que reposen en el Señor. Bienaventurados los que reciban la palabra de Dios con todo su corazón. Una vez más, aquí hay algo maravilloso. Y una vez más te digo, esa frase, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que mires a Jesús en agonía y lo mires con los ojos de la fe, creyendo que está muriendo por tus pecados, creyendo que está llevando el castigo que merecían tus culpas y mis culpas. Cuando lleguemos a esa conclusión, cuando tengamos esa revelación, la realidad del sacrificio de Cristo estará tomando lugar en nosotros y las tristezas se van y las enfermedades se van y aquellas cosas que te están atormentando se van, porque hace su entrada en ti la gloria de Dios. Dios no quiere que tú estés sufriendo. Dios no quiere que tú estés pasando por esas situaciones terribles en tu vida. Dios quiere que eches una miradita al Calvario, que eches una miradita a Jesús en agonía, para que haya ahí un cambio, un intercambio, para que tus cargas, tus preocupaciones, tus incertidumbres, tus enfermedades pasen a donde deben de estar. ¿En dónde deben de estar? Deben de estar en el Cristo que está agonizando y que se va llevando todo aquello, para que así la paz de Dios,
la gloria de Dios, la bendición de Dios venga sobre tu vida. No me extraña que de pronto me llame alguien y me diga: hermano Rodríguez, yo estaba enfermo de diabetes y cuando usted predicaba ese mensaje, yo fui sanado. Hermano Rodríguez, yo estaba teniendo problemas del corazón y cuando usted habló esas palabras, cuando usted enfatizaba en esa mirada del alma en el Cristo agonizante, yo fui sano. Déjame decirte, no recuerdo qué año precisamente, pero fue en la década de los 90. Hacía yo una campaña en la República del Salvador, en un lugar llamado La Sacamil, un auditorio muy hermoso que está ahí. Y estaba yo en la campaña, todo muy normal. Terminé la campaña y muy cansado me fui al hotel a descansar. Estaba apenas empezando a sentarme tranquilamente cuando los hermanos que se quedaron en la campaña levantando las cosas me hablaron por teléfono y me dijeron: hermano Rodríguez, venga inmediatamente. Y yo les digo: ¿qué voy a ir a hacer? Y me dicen: venga porque ha sucedido algo maravilloso. Y yo les digo: ¿qué sucedió? Y me dicen: acaba de llegar un hombre con muletas y ese hombre dice que estaba inválido, que estaba paralítico, que solamente podía mover un poco la cabeza, pero que todo el cuerpo estaba inmóvil. Y dice que él les pidió a sus familiares, a los vecinos, a los amigos que lo trajeran a la campaña, porque él había oído que Dios hacía milagro en esas campañas. Y dice: y nadie lo quiso llevar a la campaña. Pero alguien por ahí de los vecinos le dijo: mira, la predicación va a salir por la radio, no te podemos llevar, pero aquí está este radio, te lo dejo en la radio, en la emisora donde va a salir el pastor Rafael Rodríguez predicando. Y le dejaron la radio ahí. No le quedó otra a aquel hombre que estar pendiente de la predicación. Yo no me recuerdo qué mensaje prediqué en aquella ocasión. Lo que sí me recuerdo es que me llaman y me dicen: aquí anda un hombre con muletas, dice que lo quiere ver porque dice que Dios lo levantó de estar paralítico. Y yo les dije: díganle que venga mañana al servicio para que dé testimonio. Me dice: no, es que lo quiere ver a usted. Y yo le digo: ¿y a mí para qué me quiere ver? Que le dé gracias a Dios. Él es el que hizo el milagro. Hermanos, él testificó después que cuando él estuvo escuchando el mensaje, en un momento dado, cuando algo se explicaba de la palabra de Dios, él comenzó a sentir como un toque eléctrico que le recorrió todo su cuerpo. Y se sorprendió porque él no tenía ninguna sensibilidad en su cuerpo. Y dice que sentía aquel como un toque eléctrico, lo sorprendió. Y luego sintió otro, como una descarga eléctrica por el otro lado, y otro y otro. Y dice que muy pronto sintió que algo estaba pasando en su cuerpo. Y muy pronto comenzó a ir buscando enderezarse hasta que el Señor le permitió ponerse de pie. Hermanos, hermanas, al paso de los meses hice más campañas y en una de esas campañas lo tuve delante de mí, un hombre alto, fuerte, joven, unos 30 años.
y saltaba como de 1 metro de alto, diciendo: Dios me sanó. Yo era un paralítico, iba a estar paralítico por toda mi vida, pero oí la palabra, creía la palabra, y Dios me levantó de estar paralítico. El hombre anda por acá, por Estados Unidos, ahora con su familia. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿qué te cuesta echar una miradita y ver a Jesús en agonía? Porque eso es lo que quiere decir esa frase que dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Déjame que te diga con plena seguridad, yo siento que un porcentaje muy bajo es aquellos que realmente han entendido esta frase. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira con los ojos de la fe, con los ojos del alma, con los ojos espirituales a Jesús en agonía, a Jesús allá en lo alto de la cruz, cuando le quedan pocos minutos de vida. Míralo, mira cómo quedó. Quiero que sepas que esta visión del crucificado la han tenido muy pocos. Y ahí está la revelación de parte de Dios. Aquí tenemos la revelación de parte de Dios, tú y yo ahora. Alguien podría decir: pero ¿no se estará emocionando ese pastor? O los que me conocen, ¿no se estará emocionando el hermano Rodríguez? Con una sola persona que tenga una experiencia gloriosa con el mismo Dios y tenga o reciba de parte de Dios un milagro, con una sola persona, Dios estará diciendo: esto es real. Y yo tengo la plena seguridad que va a haber esa persona o esas personas. Alguien pueda decir: ¿no se estará emocionando usted mucho? Déjame decirte, hoy es día 24 de enero del año 2019. El día de ayer, enero 23 del año 2019, yo tuve un ataque de Satanás, porque a mí Dios me sanó hace mes y medio de estrés en un grado muy elevado y de problemas del corazón. Y en estos días le dije: Señor, ayúdame, dame la confianza de que lo puedo lograr, porque quiero dar un salto y tomar un canal de televisión muy fuerte por medio del cual voy a llegar a muchísimas personas. Y le dije: Señor, dame las fuerzas para tener fe, para poder tomar ese canal y otros más para darte a conocer. Y el día de ayer, Satanás me atacó buscando engañarme, y durante el día estuve luchando con el estrés y el problema del corazón. Y yo sé que es Satanás tratando de estorbar su obra, de manera que pasé todo el día así, pero yo sé cómo trabaja Satanás. Y ayer ya muy noche, cuando toda mi familia estaba durmiendo, me levanté y hablé con el Señor. Si algunos se acuerdan, anoche parece que eran como las 12 de la noche. Les mandé saludar porque el hermano Marcos Ortiz estaba con el programa en la televisión en vivo.
Y yo estaba saliendo de mi cuarto, todo tranquilo, todo callado. Y vine y me senté y comencé a hablar con Dios. Y le dije: Señor, no puede Satanás estarme estorbando de esta manera. He hecho, Señor, un pacto, he hecho un compromiso con los dueños de este canal. Y ya le dije a mucha gente que vamos a tomar este canal. Y le digo: Señor, dame dirección, dime qué hago. Y me dijo el Señor: enfatiza en el poder del sacrificio. Y me metí a meditar en la palabra de Dios. Y en estos momentos, déjame decirte, no tengo ningún problema con eso que Satanás ha tratado de estorbarme. ¿Y sabes qué es lo que ha hecho posible esta libertad? El haber estado meditando toda la madrugada en lo que es el poder del sacrificio. En otras palabras, el haber echado una miradita en la soledad de la madrugada a ese Cristo en el sacrificio, a ese Cristo que Él mismo dijo: así como vieron a Moisés que levantó una serpiente de bronce en un asta, y todos los que eran mordidos por las serpientes venenosas y miraban aquella serpiente de bronce eran sanados, así también todo aquel que esté sufriendo de cualquier cosa, no le eche una mirada a una serpiente de bronce, no. Aquello fue un símbolo, aquello fue una pista para llevarnos a la realidad, al sacrificio de Cristo. Así es que dice el Señor, el mismo Cristo, el mismo que llevaría a cabo esa obra, está diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesús, sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana, de lo que Dios nos está revelando en este día? Voy a culminar en este momento orando en el nombre de Jesús, aquel que estaba en agonía, aquel que ya muchos de nosotros miramos en agonía a través de este mensaje. Voy a orar en el nombre de Jesús para que se haga una realidad en las vidas de aquellos que han echado una mirada por la fe en ese Jesús agonizante. Y es que no puede suceder en alguien que no tenga fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible, fíjate bien, agradar a Dios. Padre Celestial, en estos momentos, Dios mío, que cada uno de aquellos que me está mirando, me está escuchando y ha puesto atención a tu palabra y ha creído a tu palabra y está acercándose a ti con reverencia, Dios mío, pueda tener una experiencia gloriosa con tu poder. Que se haga una realidad, Señor, lo que dice tu palabra. En estos momentos hay personas que necesitan tener una relación con Dios, porque hay personas en estos momentos que el Señor me enseña que están confundidas, no saben qué hacer. Usted que me está mirando en estos momentos, usted que me está escuchando y no sabe qué hacer y le urge también tener esta bendición, usted que está confundido y no sabe qué hacer,
ore juntamente conmigo, porque hay personas que quisieran tener esa bendición, pero no saben qué hacer. Ore conmigo y dígale así: Dios mío, ore conmigo, dígale así: Dios mío, te doy gracias. Te doy gracias por haber venido a este mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Dios mío, por ese sacrificio que llevaste a cabo en la persona de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, porque por medio de ese sacrificio mis pecados son perdonados. Y si mis pecados son perdonados por medio del sacrificio de Jesús, y yo lo creo, entonces, Señor, mis pecados se van de mí. Y tú, Dios mío, que eres Espíritu, haces tu entrada a mí. Tu gloria hace su entrada a mí. Y cuando tu gloria hace su entrada a mí, Señor, entonces todas las enfermedades, todas las angustias, todos los sufrimientos salen de mi vida. Dios mío, recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador y como mi Dios. Gracias, Dios mío, por haber llevado a cabo ese sacrificio por mí en la persona de Jesús. Te pido, Dios mío, que tomes lugar en mi vida y la guíes de aquí en adelante. Te doy gracias por ese regalo en el nombre de Jesús. Ahora cierre sus ojos y yo voy a pedir a Dios que haga un milagro en su vida. Y algo va a estar sucediendo en la vida de aquel que tiene fe. Es decir, en la vida de aquel que está echando una mirada al Señor Jesús en su agonía. Padre Celestial, sería difícil, Señor, enumerar tantas enfermedades que hay. Y seguramente que si lo hiciera, me faltarían muchas. Y alguien se podría sentir triste. Alguien pudiera sentirse que no se le tomó en cuenta. Pero voy a orar, Dios mío, en el nombre de Jesús, para que haya sanidad en aquellas personas que me están sintonizando. Dios mío, en estos momentos vengo invocando el nombre de Jesús. Si invoco el nombre de Jesús, estoy invocando la presencia de Jesús. El Jesús que ya murió en la cruz del Calvario y que llevó el castigo que merecían mis pecados. El Jesús que ya está en gloria y es todopoderoso. En este momento vengo en el nombre de Jesús contra toda enfermedad y toda dolencia de aquellos que están al alcance de mi voz, de aquellos que están mirando el televisor y que tienen fe en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, que las enfermedades salgan, que las enfermedades se vayan de sus cuerpos. Señor, esa persona que ha tenido un espíritu de tristeza, que le ha estado consumiendo en estos momentos, resplandece dentro de ella, resplandece dentro de él, Señor, de manera que el resplandor de tu gloria dentro de esa persona haga que se ahuyente la tristeza y que haya alegría en ese corazón. Padre Celestial,
que toda aquella persona que está sufriendo dolores por causa de enfermedades, esos dolores desaparezcan porque echamos una mirada en el Jesús en agonía, sufriendo por nuestros pecados. Y como el pecado es la raíz, entonces las enfermedades son el fruto. Y si el Señor Jesús murió y venció al pecado, entonces también venció sobre las enfermedades. En este momento, en el nombre de Jesús, que haya muchos hombres y mujeres que reciban su sanidad y reciban su salvación de cualquier situación que les esté atormentando. Padre, en el nombre de Jesús, da la paz al alma que está turbada. Da la seguridad a aquel que está inseguro, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.